Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Señores, hoy en nuestro segmento, en nuestro estudio bíblico, hoy vamos por la lección número 3. Si no has visto la lección número 2, te invitamos a que la veas y también te invitamos a que veas también la lección de introducción si no la has visto. Les damos gracias a todos los que nos han estado siguiendo, a todos los que nos están viendo y están participando de estos estudios bíblicos. Y hoy estaremos trabajando con la lección número 3, que se titula, como ustedes pueden ver el título en pantalla, El plan de salvación de Dios. Es una lección muy hermosa, muy interesante. Y la idea es, como hemos hecho en todos los demás estudios, que ustedes puedan aprender eh, utilizando directamente la Biblia. Usamos directamente la Biblia para que entonces usted pueda entender que la Biblia tiene la guía para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Iniciamos este estudio, que Dios nos pueda dirigir y que podamos aquí podamos aprender. Muy bien. Antes de iniciar, como en cada estudio, tenemos un pequeño relato. Y el relato que tenemos aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, se basa en lo siguiente. Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible para sacarlo. Si el niño es secuestrado, su padre pagará cualquier suma de dinero para rescatarlo. Si el niño está enfermo, su padre buscará cualquier médico, buscará todos los medios para que su hijo se sane. Si necesita una medicina, también va a comprar, no importa cualquiera que sea la medicina. Ahora, noten esta relación. La humanidad pecó, los hijos de Dios pecaron, Dios perdió sus hijos. Caímos en un abismo de pecado. Fuimos raptados por Satanás. Oigan, quedamos enfermos por el pecado. Pero Dios, como un buen padre, tomó la decisión de salvarnos. La redención de la humanidad costó nada más y nada menos que la sangre preciosa de Cristo. Y esta sangre preciosa, como lo dice Primera de Pedro, a través de la sangre de Cristo alcanzamos la salvación. Jesús dio su vida en favor de rescatar al pecador. El plan de salvar al hombre es un plan de amor. Y fue un plan que fue concebido desde antes de la fundación del mundo, como lo dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y Efesios 1, 4. Con esta pequeña introducción, sabiendo primero que Dios quiere salvar a la humanidad, segundo, que a través de la sangre de Cristo alcanzamos la salvación, y tercero, que estamos en un abismo de pecado de donde Dios nos quiere sacar, entonces con eso podemos empezar a investigar la lección. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cuáles son las consecuencias del pecado. No sé si en alguna ocasión ustedes han visto eso. ¿Cuáles son estas consecuencias que el pecado atrae a la humanidad? Y están divididas en 4 puntos. La primera dice que el pecado separa al hombre de Dios, según Isaías 59:2. Recuerden que usamos pura Biblia. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nótenlo ahí. ¿Han hecho qué? División entre vosotros y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no ver. El pecado que hay en nosotros ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Como vimos en la lección anterior, vimos que no es el propósito de Dios, no fue el propósito de Dios que el mal cayera en nosotros. Pero ese mal generó una división entre nosotros. Eso lo hace el pecado. El pecado es el que genera la separación entre Dios y el hombre. Ahora bien, otro punto que de las consecuencias del pecado es que el pecado está sujeto al dominio de Satanás. Dice aquí, en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Lo dice claro la Biblia.
El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con eso entendemos que Cristo vino a deshacer esas obras, porque el enemigo, su obrar es de maldad, es obrar en el pecado, pero Cristo vino para deshacer esas obras. Otra cosa que trae la consecuencia del pecado es que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa, como vimos en el primer versículo, de Dios, pero no solamente de Dios, sino también de su gloria. Ahora, por último, otra consecuencia del pecado es la muerte. Oigan esto. ¿La qué? La muerte. Dice aquí, el resultado del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. 6:23 dice que por todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que por la muerte, por uno entró la muerte. Y por ese, así como lo tengo por aquí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Es qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esos 4 puntos podemos entender que el pecado hace muchas cosas que van en contra de Dios. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros, si imagínese que usted está enfermo, imagínese una enfermedad, ¿verdad? Llega una enfermedad o usted conoce a una persona que está enferma, pero usted puede elegir cualquier médico. Si usted está enfermo de una parte de su cuerpo, usted puede elegir un médico, incluso usted puede cambiarlo. Pero oigan esto, hablando del pecado, hablando de la enfermedad del pecado, solamente hay un médico que puede salvarnos y ese es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Jesús nos salva? ¿Cómo es Jesús nuestro único salvador? Miren, hay que entender esto de una manera tan clara, porque la Biblia, señores, la Biblia es clara. La Biblia dice que Cristo es nuestro único salvador. Y vamos a ver 7 puntos importantes que nos dan a entender esto. Porque hay muchas personas que buscan otros medios para alcanzar la salvación. Otros métodos, otras personas, otros medios. Pero el único medio para alcanzar la salvación es Cristo Jesús. Y lo vamos a ver como lo dice la Biblia. Primero, ¿por qué Cristo es nuestro único salvador? El primer punto es por su encarnación. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, Dios, se hace hombre, se hace carne y habita entre nosotros. Un misterio, eso es otro misterio, cómo Dios hace ese proceso. Un misterio. Vamos a ver otra razón de por qué Cristo es nuestro único Salvador. Aquí vemos que es porque es el verbo. Cristo es el verbo hecho carne y es la representación o la gloria, la manifestación de la gloria del Padre aquí en la tierra. Bien. El segundo dice, porque vivió una vida sin pecado. Hebreos 4, del capítulo 14, versículo 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Cristo vivió una vida sin pecado, pero vivió la vida que tú y yo debemos de vivir. Sí, porque nos dejó un gran ejemplo. Miren, cuando Cristo muere,
muere por nosotros. Cuando Cristo resucita, como lo dice Pablo, así también como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero ¿dónde está la representación de la muerte de Cristo en la vida de nosotros? En el bautismo. Porque según lo que dice Romanos 6, cuando nosotros somos bautizados, morimos en Cristo. Y cuando salimos del agua, así como Él resucitó, si nosotros morimos en Cristo, también vamos a resucitar. Lo dice Romanos 6, Romanos 5, Romanos 6, no recuerdo, pero búsquelo en su Biblia. ¿Mm? El otro punto es que su muerte vicaria, señores, la muerte de Cristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, parecido, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. La muerte de Cristo es la garantía que tenemos nosotros de el perdón de Dios. En aquel cordero que quita los pecados, está aquí el cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Solamente a través de la sangre de Cristo podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Siguiente punto, su ascensión al cielo. Oigan esto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído de Dios en el mundo y recibido arriba en gloria. El único que ha subido al Padre. Oigan esto, después de haber resucitado Cristo, su ascensión al cielo nos da la garantía a nosotros de que Él es nuestro Salvador. Que no se les olvide. El siguiente punto habla acerca de su intercesión. Y este punto, señores, este punto, yo no sé por qué hay gente que debate eso, porque eso está clarito. Miren, 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oigan esto, un solo ¿qué? Mediador. ¿Qué es un mediador? Una persona que intercede entre dos cosas, entre nosotros y Dios, intercede Cristo, no otra persona. Ahí no entra no la ponga ahí otra persona, que la Biblia es clara. La Biblia dice que hay un solo mediador, no hay otro. Si usted pone otro, usted no está intercediendo con Dios. A usted le están intercediendo a otra persona. ¿Y a quién es? Yo no sé, pero no es a Dios. El siguiente punto es su advenimiento, que es la bendita promesa que tenemos nosotros de que cuando Cristo venga, se va a manifestar en gloria. Dice aquí, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros lo que le esperamos, señores, una promesa, una promesa. Cristo determina que cuando Él venga va a venir a buscar a lo que le esperan. Bajo esos 7 puntos debemos entender y comprender que solamente en Cristo está la salvación. Solamente en Cristo está la salvación y la vida eterna. No existe ningún medio, ninguna forma, ningún elemento, ninguna cosa que nos salve a nosotros que no sea Cristo Jesús. Ahora bien, la salvación es gratuita. Una frase muy conocida. La salvación es concedida gratuitamente, según lo que dice Romanos 3:24. Efesios 2:8 lo dice. No tenemos que pagar nada, tampoco tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Oigan esto, no tenemos, no tenemos que hacer penitencia, ni tenemos que rendir, ni tenemos que rendir, eh, no tenemos que hacer penitencia, ni tampoco tenemos que rendir un examen. Usted no tiene que rendir un examen de conocimiento de cuánto usted sabe. Y tampoco tenemos que pagar para salvarnos. Solamente tenemos que creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Oigan esto, que Él es aceptarlo como nuestro Salvador personal.
según lo que dice Hebreos 16:30. La salvación no es un mero concepto teológico. La salvación es una persona. Esa persona es Cristo. Ningún tesoro podría pagar el don inefable de la salvación. Por eso Dios la ofrece gratuitamente. Usted no tiene forma de pagar la salvación. Usted no tiene forma de decir, taca, 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 toma esto para que me salve. No, no, no hay forma. No hay forma de que la salvación se pague. Y la salvación es por gracia, señores. Y la gracia viene ¿por qué? Por medio de la fe. Según Efesios 2:8. Nuestras obras no nos pueden salvar, señores. Por más que usted haga, por más que usted quiera hacer, por más que usted quiera dar, eso usted no lo salva. Romanos 3:28 lo dice. El hombre no puede hacer absolutamente nada para solucionar el problema del pecado. Jeremías 2:22. No deberíamos obedecer los mandamientos de Dios para salvarnos o para ganarnos el favor de Dios. De que yo voy a guardar los mandamientos para salvarme, voy a guardar los mandamientos para ser bueno, para salvarme. Muchas personas en esta tierra dicen, pero que yo no he hecho nada malo. Yo no soy una persona mala. Pero tienes que arrepentirte, tienes que entregarte a Cristo. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ya lo vimos antes. Y te dice, bueno, que yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie. No se crea sabe en su propia opinión. Dios ve, oigan esto, Isaías 64:10, nuestra obediencia, nuestra justicia, Dios la ve como un trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Bueno, eso lo vamos a ver luego. Es a Jesús que al entregarnos, Él nos regala su obediencia a su ley. Vean esto. Jesús obedeció por nosotros y lo logró. Así existe una posibilidad para nuestra salvación. Vean esto. Nuestra obediencia, sin embargo, debería ser una respuesta natural y espontánea de que somos salvos y de nuestro amor hacia Dios. Vean esto. De esa manera que se mide la obediencia. Usted obedece a Dios porque usted se siente salvo. Usted cumple los mandamientos de Dios porque usted entiende que es salvo. No al revés. No es que usted va a hacer cosas buenas para salvarse. No. Usted hace esas cosas buenas porque ya usted reconoce que usted está salvo. Yo quisiera leer el siguiente pasaje que se encuentra en un libro que se llama El Camino a Cristo, escrito por Elena de White. Dice lo siguiente: el corazón de Dios suspira por sus hijos. El corazón de Dios suspira por sus hijos de terrenales. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el misterio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Camino a Cristo, página 21. Todo el cielo se vertió para la salvación de nosotros. Y nos queda una pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué usted debe hacer? Yo le voy a decir que usted debe hacer en 5 pasos. Mire, lo primero, reconocer que somos pecadores. Dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador y que usted ha pecado. Tiene que reconocerlo, aceptarlo. No se crea de que yo soy bueno, de que yo no he hecho nada malo, que yo no le hago mal a nadie. Olvídese de eso. Tiene que reconocer su situación actual. Segunda, arrepentirse. ¿Sí? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No me lo inventé yo, no lo saqué yo, eso está en la Biblia. Mire el pasaje donde está y usted quiere búsquelo. Yo tengo que arrepentirme, no importa lo bueno que yo sea.
No importa el bien que yo haga. Yo tengo que convertirme, arrepentirme, vivir una vida que le agrade al Señor. El siguiente punto dice que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Hechos 4:12. Y en ningún otro, oiganlo ahí, mírenlo ahí otra vez, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe. No existe otro nombre. No existe otra persona. De confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así. La siguiente dice, experimentar la conversión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es una promesa maravillosa que tenemos que reconocer. Ahora bien, viendo esto, me gustaría mostrarles una historia, un relato de un noble romano que era perseguido a muerte por sus enemigos. Oigan esto. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche, sus perseguidores lo capturaron y le quitaron la vida. Pero el amor salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Él se vistió con nuestros harapos de injusticia y dio su vida en favor de nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es entender que tenemos un Salvador que intercede por nosotros, que está a la espera con los brazos abiertos para darnos salvación y vida eterna. Hemos llegado, señores, al final de este estudio. A mí me ha gustado muchísimo porque cada día me da a entender de que yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador en mi vida y ese Salvador es Cristo. Y tú también lo necesitas. Y te invito a que lo busques. Hemos llegado al final, pero como en cada encuentro que tenemos, al final tenemos un pequeño test para ustedes, para ver qué tanto ustedes se retienen del tema. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta dice, ¿qué consecuencia trajo para el hombre la entrada del pecado? Ahí tenemos dos pasajes y yo le voy a dar respuesta, obviamente. La muerte, la separación de Dios, la muerte. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Dio su vida en favor de nosotros. Se entregó. Bien, vamos a ver la siguiente. ¿Qué intentó hacer Jesús? ¿Qué intentó hacer Satanás con Jesús? ¿Y cómo se mantuvo el Señor? Según lo que dice ahí, Hebreos 4:15. Según lo que dice ahí, Hebreos 4:15, dice que nosotros tenemos, Cristo padeció en todo por nosotros, igual que nosotros, en todo, y se mantuvo firme. A pesar de todas las tentaciones y todas las cosas que pasó Cristo, se mantuvo firme. Esa es la respuesta. Por ahí están los versículos. La siguiente dice, ¿por medio de quién serán constituidos justos los muchos? ¿Por medio de quién? Romanos 5:19. Yo se lo voy a leer porque dice que, dice lo siguiente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por medio de quién pasa eso? Por medio de Cristo. Dice por medio, bueno, esa pregunta repetida. Dice aquí, ¿qué acto puso nuestro alcance? ¿Qué acto puso nuestro alcance la salvación de Dios? La entrega de Cristo, señores. El Cristo se entregó por nosotros para que nosotros pudiésemos tener la salvación y la vida eterna. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, lo que
Así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Está clarito? La siguiente dice, ¿pueden nuestras obras salvarnos por medio de que somos salvos? Somos salvos solamente a través de Cristo. Y nuestras obras no nos salvan. Eso dice ese pasaje. Y ya por último, ¿cuál es el mayor deseo? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para sus criaturas? ¿Usted sabe cuál es el mayor deseo de Dios para su criatura? Yo se lo voy a leer. Dice lo siguiente. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Que viva. Volveos de vuestros malos caminos. El deseo, Dios no quiere que la persona se pierda. El deseo de Dios es que la persona se salve. Pero, recordando la primera lección, todos tenemos libre albedrío y todos tomamos una decisión. Ahora, por último, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer que Cristo murió por nosotros. Segundo, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Y tercero, acerquémonos con un corazón sincero. Hasta aquí el estudio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos la próxima semana con el estudio número 4. Que Dios te bendiga.